Cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación vamos a hacer algunos ejercicios resueltos sobre el tema conectores lógicos y tablas de verdad. Recordarles los canales de atención que tenemos, tanto para tutorías con el tutor directamente del grupo de ustedes, o las sesiones de tutor en línea donde participamos todos los tutores para resolver sus dudas e inquietudes. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. En el caso de la atención de tutor, entonces yo estoy los días martes de 1 a 5 de la tarde y los días viernes de 8 a 12 en el centro José Acevedo y Gómez para los que puedan asistir. Y de otra manera, pues los datos de contacto que se encuentran en la presentación. En nuestro CIPAS anterior hablábamos de la forma en la que dos proposiciones simples pueden interactuar de manera lógica para formar una proposición compuesta. En este caso hablábamos de los diferentes tipos de conectores y vamos a hacer como un pequeño repaso de lo que son cada uno de los conectores. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el conector negación, que básicamente lo que vamos a hacer es negar una proposición. ¿Listo? Vamos a tomar un ejemplo, vamos a decir el gato es de color gris, como la proposición P, y vamos a decir el gato es de color gris. En el caso de la negación sería el gato no es de color gris, y para eso lógicamente vamos a usar esta expresión. Vamos a poder utilizar estos símbolos en nuestra formulación. Listo. En el caso de la conjunción vamos a tener una segunda proposición que nos va a permitir que mediante los conectores, mediante un conector específico, planteemos dos proposiciones simples que van a ocurrir en el mismo espacio. ¿Listo? Entonces vamos a decir P es el gato es de color gris y Q es el perro es de color negro. Entonces el gato es de color gris y el perro es de color negro. Entonces de esta manera están ocurriendo las dos proposiciones simples, las estamos validando y que están ocurriendo en una misma instancia o en una misma situación. ¿Listo? A partir de este conector nosotros lo podemos representar. Tenemos la disyunción. Hablábamos mucho de la disyunción porque decíamos que podían ocurrir, podía ocurrir la proposición Q y la proposición P, o pueden ocurrir ambas en un espacio determinado. Cualquiera de estos escenarios pues estaba asociado al conector disyunción. Entonces podríamos decir o el gato es de color gris o el perro es de color negro, o pueden ocurrir las dos cosas. Básicamente digamos de esto trata la disyunción y se representa mediante este símbolo. En el tema de la disyunción exclusiva tenemos un condicional que nos va a decir que definitivamente vamos a tener una sola situación dentro de las dos proposiciones. O voy a dormir o voy a bailar, ¿sí? Entonces, en este caso, pues solamente una de las dos se puede dar y básicamente se representa con este símbolo. Implicación, lo cual indica que una vez ocurre una situación P, una proposición P, entonces puede ocurrir una proposición Q. Entonces en este caso tenemos descanso, entonces mañana madrugo, ¿sí? Tenemos dos proposiciones en las cuales vamos a tener una interacción directa mediante un conector lógico que se representa de esta manera. Y una proposición que puede interactuar con la otra mediante un conector de doble implicación representa también un condicional que nos dice la proposición P puede ocurrir o es verdadera si solo si la proposición Q también lo es. Entonces en este caso como ejemplo podemos poner el día de mañana iré a trabajar si solo si me levanto a las 6 de la mañana. Entonces aquí tenemos una implicación de un condicional específico que vamos a representar de esta manera matemáticamente. ¿Listo? De acuerdo a la solicitud que me hicieron ustedes en nuestra última sesión, les voy a mostrar unas tablas típicas de cada uno de los conectores, pues que espero también les pueda servir de ayuda en este caso. Listo, entonces en el conector lógico negación tenemos que si la proposición es verdadera, cuando negamos la proposición, entonces sería falsa. Cuando la proposición es falsa, entonces cuando la negamos sería verdadera. Digamos, es como el caso opuesto, ¿no? Si el gato es de color gris, pues entonces la proposición negada, el gato no es de color gris.
Y si en el caso de que el gato no sea de color gris, entonces la proposición negada sería el gato es de color gris. ¿Listo? En el caso de la conjunción, vamos a tener, si se dan cuenta en las tablas, que solamente vamos a tener una instancia verdadera en la cual se cumple, o sea, podemos validar esta proposición compuesta solamente el caso en el que ocurran los dos hechos, ¿sí? Porque básicamente pues eso definíamos de la conjunción, ¿no? Que son hechos que ocurren en un mismo espacio. Entonces, si se dan cuenta, cuando hacemos la tabla de verdad, solamente cuando las dos son verdaderas, podemos tener una instancia verdadera en esta proposición. En caso contrario serían falsas. Porque en la segunda fila tenemos que B es verdadera, pero F es falsa. En el otro caso tenemos que P es falsa y Q es verdadera. Y en el último caso tenemos que las dos son falsas. Entonces en ninguno de los dos se cumple el hecho de que ocurran en la misma instancia, porque puede que ocurra una o la otra, o no ocurre ninguna de las dos. Entonces, para este caso de la conjunción solamente es verdadera, siempre y cuando pues tengamos que las dos proposiciones simples son verdaderas. En el caso de la disyunción, tenemos un caso muy similar, solamente que aquí, como lo comentábamos hace un momento, entonces podemos tener dos proposiciones que puede ocurrir una o puede ocurrir la otra, o pueden ocurrir ambas. Entonces ambas pueden ser verdaderas, o puede una ser verdadera, o puede una ser falsa, ningún problema. Lo importante acá es que alguna de las dos ocurra, ¿sí? Alguna de las dos sea verdadera, porque en tal caso, si las dos son falsas, no se estaría cumpliendo la proposición compuesta y entonces tendríamos que esta instancia sería falsa. O sea, solamente se cumple siempre y cuando ocurra una de las dos o ocurran las dos. ¿Listo? En el caso de la disyunción exclusiva, recuerden que aquí teníamos que solamente puede ocurrir una de las dos, ¿no? Entonces, comparando con la tabla de disyunción, si se dan cuenta, cuando las dos ocurren, entonces tenemos una instancia falsa en la cual no podemos afirmar la proposición compuesta teniendo en cuenta que están ocurriendo las dos al tiempo. Listo, solamente tenemos una proposición verdadera y otra falsa. En esa instancia sí podemos decir que la proposición compuesta es verdadera. Listo. Lo mismo que en el caso anterior. Si las dos proposiciones son falsas, también significa que hay un estado falso porque ninguna de las dos estaría ocurriendo. Listo. En el caso del conector lógico implicación, vamos a tener el siguiente escenario, donde nuestra proposición compuesta solamente va a tener un estado falso cuando ocurre P, pero no ocurre Q, ¿no? Entonces tenemos P, entonces no Q, va a ser nuestro único escenario falso en esta proposición compuesta, porque en nuestro tercer escenario Q está ocurriendo a pesar de que no ocurre P, porque no hay, digamos, ningún condicional que nos diga lo contrario. Y en el último caso vamos a tener que no P, entonces no Q, entonces va a ser un escenario verdadero. ¿Listo? A diferencia del escenario anterior de implicación, en este caso vamos a tener que si ocurre P, entonces debe ocurrir Q. Y si no ocurre P, entonces no debe ocurrir Q, y pues viceversa también, ¿no? Entonces sí, solo sí, porque ya hay un condicional específico que nos dice que deben ocurrir las dos simultáneamente o que no van a ocurrir. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? A diferencia de con nuestra proposición compuesta anterior que veíamos en la implicación, aquí vamos a tener que si Q no se cumple, entonces no se va a cumplir la proposición porque tenemos un condicional. Y lo mismo, si Q se cumple pero P no se cumple, entonces nuestro condicional no se va a cumplir y por lo tanto vamos a tener un escenario falso. En el caso abajo entonces no P, entonces no Q, va a pasar exactamente lo mismo que en el escenario anterior. Para lo cual, pues esto es muy importante que ustedes empiecen a identificar el comportamiento de cada uno de estos conectores y cómo pues los vamos a ver más adelante en los ejercicios propuestos. Vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio cuyo enunciado dice lo siguiente. Dice, no tengo mi visa vigente, entonces no voy a ir a Estados Unidos. Además este año iré a Argentina. ¿Listo? Entonces si se dan cuenta, hay tres proposiciones simples que están interactuando acá. La primera de ellas es tengo mi visa vigente, la segunda de ellas es voy a ir a los Estados Unidos y la tercera de ellas es iré a Argentina este año. ¿Por qué no pongo no tengo mi visa vigente como proposición? También lo pudiera hacer. O no voy a ir a Estados Unidos, también lo pudiera hacer. Pero entonces
lo hacemos de esta manera para poder realizar nuestra formulación mediante el conector de negación, además de los otros conectores que interactúan también. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener nuestras proposiciones simples negadas, ¿no? Porque nuestro enunciado dice, no tengo mi visa vigente, quiere decir que está negando la primera proposición, que es tengo mi visa vigente. ¿Listo? Por eso se agrega este conector, se agrega básicamente para identificar eso, ¿no? Entonces tenemos este conector de acá, que nos va a representar que efectivamente estamos negando la proposición de tengo mi visa vigente. ¿Listo? Entonces no voy a ir a Estados Unidos. Entonces está representado por este conector de implicación, y nuevamente aquí estamos negando la proposición Q mediante este conector. ¿Listo? Vamos a decir que además de eso, este año iré a Argentina, que sería la siguiente proposición. Es decir que independiente de lo que suceda con mi viaje a Estados Unidos, yo este año voy a ir a Argentina. Entonces esto nos va a servir para identificar específicamente cómo vamos a redactar nuestra proposición compuesta teniendo en cuenta nuestras diferentes instancias. Para resolver nuestra tabla de verdad, lo primero que vamos a hacer es definir cuántas filas vamos a tener de acuerdo al número de proposiciones que estén interactuando. Para ello vamos a utilizar la fórmula 2 a la n, donde n va a ser el número de proposiciones simples que tenemos en nuestra interacción, y el resultado de esto nos va a dar el número de filas que va a tener la tabla de verdad. ¿Listo? En este caso tenemos tres proposiciones. Tenemos la proposición P, la proposición Q y la proposición R, por lo cual vamos a tener que 2 a la 3 nos va a dar un resultado de 8 filas. Entonces nuestra tabla de verdad debería tener 8 filas. Como les comentaba hace un momento, lo mejor que podemos hacer en este caso es empezar a resolverlo por cada uno de sus componentes, y se van a dar cuenta que es mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestra tabla de 8 filas, como ya lo habíamos mencionado, y vamos a revisar cada una de las instancias para poder resolver el ejercicio completo. ¿Listo? Nuestra proposición P, vamos a tener que mediante el conector lógico negación va a tener el estado contrario al estado que se encuentra actualmente. Quiere decir que si nuestra proposición P tiene un estado verdadero, entonces en su forma negada sería proposición falsa. ¿Listo? Y esto lo vamos a tener en todos estos escenarios, teniendo en cuenta que nuestra proposición es verdadera al inicio. En el caso de que la proposición sea falsa, vamos a tener un estado verdadero. ¿Listo? Y lo mismo va a suceder con la proposición Q. Cuando vamos a realizar la negación, vamos a revisar esto que está acá, lo que definimos en nuestra tabla inicial, y vamos a empezar a hacer las negaciones o afirmaciones de nuestra proposición. ¿Listo? Entonces tenemos que cuando es verdadera, entonces en nuestro negado va a ser falsa, y cuando es falsa, pues en nuestro negado va a ser verdadera. ¿Listo? Y vamos a tener este estado típico teniendo en cuenta los diferentes elementos de nuestra proposición negada. ¿Listo? Vamos a tener que P entonces Q. Como tenemos este escenario, bueno, P negado y Q negado, ¿sí? O sea, no P, entonces no Q. ¿Listo? Como lo veíamos hace un momento en nuestra tabla de proposición de implicación, vamos a tener un escenario en el cual solamente si no se cumple Q aún ocurriendo P, entonces vamos a tener un estado falso, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que vamos a tomar estos últimos datos de acá. Entonces no P, entonces no Q es verdadero, ¿cierto? Aquí pasa exactamente lo mismo. P, entonces no Q, también puede ser verdadero, teniendo en cuenta que puede ocurrir sin que ocurra P necesariamente. ¿Qué si vamos a tener? Vamos a tener que si no P, entonces Q, vamos a tener una proposición falsa, teniendo en cuenta que si ocurre P, pues va a tener necesariamente que ocurrir Q, en caso contrario nuestra proposición es falsa. Y aquí donde se cumplen las dos, no P, entonces no Q, entonces vamos a tener una proposición verdadera. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá entonces? Una vez tenemos este resultado, vamos a tener nuestro conector de conjunción,
que básicamente lo que nos indicaba era que ocurrían, digamos, los dos instancias en un espacio determinado. Entonces aquí vamos a verificar básicamente si ocurren las dos en la misma instancia, pues vamos a tener un escenario verdadero, en caso contrario va a ser falso. ¿Listo? Entonces, R ocurre con nuestra proposición compuesta del lado, sí, porque ambas son verdaderas. Entonces vamos a poner verdadero. Nuestra proposición compuesta, vamos a llamarle 1. Nuestra proposición 1 concuerda con nuestra proposición R, entonces si se dan cuenta en esta segunda fila R es falso, por lo cual nuestra proposición compuesta va a ser falsa también. ¿Listo? Vamos a tener el siguiente escenario donde nuestras dos proposiciones son verdaderas, proposición 1 y proposición F. Aquí vamos a tener nuevamente un escenario falso, teniendo en cuenta que R es falso. Aquí vamos a tener un escenario falso también, porque a pesar de que R es verdadero, nuestra proposición no es falsa también. ¿Listo? Recuerden que van a ocurrir las dos en la misma instancia, en caso contrario va a ser falso. ¿Listo? Vamos a tener que ambas son falsas, o sea, no ocurre R ni ocurre P, entonces vamos a tener que ninguna de las dos ocurre, por lo tanto va a ser falsa nuestra proposición compuesta. ¿Listo? En este caso vamos a tener una proposición verdadera porque ambas ocurren, y en el último caso vamos a tener una proposición falsa, teniendo en cuenta que a pesar de que nuestra proposición no es verdadera, pues R es una proposición falsa. ¿Listo? Vamos a revisar nuestro segundo ejercicio donde nos solicitan construir la tabla de verdad para la expresión P y Q, entonces P. ¿Listo? Lo primero que yo les recomiendo y lo primero pues que debemos hacer en este caso es identificar cuántas variables tenemos y cómo va a ser nuestra tabla de verdad. ¿Listo? En este caso solamente tenemos la variable P y la variable Q. Bueno, en este caso nuestra proposición P y nuestra proposición Q son las únicas que tenemos interactuando aquí. ¿Listo? En este caso, ¿qué vamos a tener? A partir de eso ya vamos a construir la tabla de verdad y hacemos exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿no? O sea, construimos las proposiciones de manera independiente. ¿Para qué? Aquí tomamos una proposición y luego la interactuamos con la otra, para pues que se facilite mucho más el análisis. ¿Listo? Teníamos que nuestra proposición era P y Q, ¿cierto? Esto es bueno que siempre identifiquemos a qué corresponde cada uno de estos conectores, de manera que así se nos va a facilitar mucho más el análisis. ¿Listo? Entonces aquí tenemos P y Q, esto es una conjunción, y en este caso vamos a tener que solamente si ocurren las dos, vamos a tener una instancia verdadera, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener una instancia verdadera, aquí vamos a tener una instancia falsa, aquí vamos a tener una instancia falsa, y aquí vamos a tener una instancia falsa. ¿Listo? Esto fue pues exactamente lo mismo que vimos hace un momento. Bueno, en este caso vamos a tener una relación entre dos proposiciones que están interactuando y que a su vez al final se convierte en una de las proposiciones que están interactuando al principio. Entonces, si gustan también, pues le pueden poner, digamos, nombres a las proposiciones para que facilite su análisis, ¿no? Entonces, bailo y canto, ¿sí? Son dos proposiciones. Entonces, yo bailo sería la proposición P y canto sería la proposición Q. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio si lo leemos de esa manera? Entonces, bailo y canto, entonces bailo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener acá? Aquí el ejercicio ya nos está indicando que no importa, digamos, el resultado que vamos a tener acá, siempre vamos a tener un resultado en la proposición P, o sea, un resultado verdadero. Por lo cual, pues esto resulta en una tabla de verdad donde vamos a tener todas nuestras instancias verdaderas. Básicamente porque no importa lo que suceda acá, ¿no? Siempre vamos a tener nuestra instancia y el ejercicio ya nos les está diciendo, y esto les permite a ustedes identificar inmediatamente este tipo de ejercicios. Si el ejercicio les solicita esto y ya les está dando una información de salida que relaciona las primeras proposiciones que están interactuando, ustedes ya saben que las instancias se van a cumplir siempre y por eso nuestra proposición va a ser verdadera ante cualquier estado de P y Q. ¿Listo? Por eso acá no importa si P se cumple aquí al principio o si Q se cumple acá o si ninguna de las dos se cumple, porque en nuestro escenario de salida vamos a tener que P siempre se va a cumplir. ¿Listo? En nuestro tercer ejercicio vamos a tener construir la tabla de verdad para la expresión P o Q o cualquiera de las dos y P y Q negadas, ¿sí? Entonces,
como les comentaba hace un momento, siempre tratemos de identificar a qué corresponde cada uno de estos conectores antes de realizar las operaciones, de manera que eso nos va a facilitar mucho más el análisis. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer, vamos a definir de cuántas filas vamos a tener nuestra tabla de verdad. En este caso solamente tenemos dos proposiciones que interactúan entre sí, por lo tanto vamos a tener 4 filas porque vamos a tener 4 estados en tal caso. ¿Qué hice acá básicamente? Aquí lo que hacemos es dividir nuestra proposición compuesta en pequeñas proposiciones compuestas que nos van a ayudar al análisis. ¿Listo? En nuestro primer análisis vamos a tener nuestro primer término, que es el término que está acá. Vamos a tener o P o Q o cualquiera de las dos, básicamente porque este es el símbolo de la disyunción, ¿no? Entonces, en el escenario de disyunción, como lo veíamos hace un momento, entonces podemos tener los siguientes escenarios, ¿no? Podemos tener que pueden ocurrir las dos al tiempo, o puede ocurrir P, o puede ocurrir Q. Lo que no puede pasar es que no ocurra ninguna de las dos, ¿no? En el escenario P y Q, veíamos hace un momento en el ejercicio anterior, decíamos que solamente la instancia va a ser verdadera si se cumplen las dos. ¿Listo? Entonces, en el resto vamos a tener un escenario falso. Nos estaban diciendo acá en esta parte que debemos negar esta proposición compuesta. Si negamos esta proposición compuesta, vamos a tener que si tenemos aquí un verdadero, vamos a tener un falso acá, y en las instancias que tenemos falso vamos a tener verdaderos. ¿Listo? Teniendo en cuenta ese ejercicio, entonces ahora sí podemos interactuar con nuestras proposiciones. ¿Listo? Entonces vamos a relacionar esta proposición que voy a llamar proposición 1 y esta que voy a llamar proposición 2. ¿Listo? Entonces nos dice que P, bueno, nuestra proposición 1 y nuestra proposición 2, entonces aquí se está haciendo básicamente una conjunción en la cual ya sabemos que pues deben ocurrir las dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? En nuestra primera ocurre la proposición 1, pero la proposición 2 es falsa, por lo cual aquí tenemos un escenario falso. ¿Listo? En nuestra segunda instancia vamos a tener que ambas proposiciones son verdaderas, por lo tanto vamos a tener una instancia verdadera en nuestra proposición compuesta. En el siguiente escenario también va a ser verdadero, y en el último escenario una se cumple pero la otra no, por lo cual va a ser falso. ¿Listo? La mejor forma de analizar estos ejercicios, como les comentaba, es traten de dividir esto en proposiciones pequeñas para que el análisis sea mucho más favorable para ustedes. Y importante que pues con las tablas que mirábamos al principio, ustedes pues ya sepan como el comportamiento de cada una de las proposiciones, ya sean proposiciones de negación, de conjunción, de implicación, de doble implicación, de disyunción o de disyunción exclusiva. Por eso pues es importante que traten de familiarizarse con las tablas iniciales, y creo que pues eso nos va a ayudar bastante en el análisis. En nuestro cuarto ejercicio se solicita construir la tabla de verdad para la expresión P entonces Q, o P si solo si Q, o cualquiera de las dos. Recuerden que este símbolo pues nos representa que es una disyunción, o sea, no es una disyunción exclusiva, no tenemos ningún condicional, pueden ocurrir las dos, pero lo importante es que ocurra alguna de las dos, ¿no? Ya pueden ocurrir las dos o puede ocurrir alguna de las dos, pero no puede pasar que no ocurra ninguna de las dos. ¿Listo? Vamos a iniciar con nuestro ejercicio como siempre, definiendo cuántas filas tiene nuestra tabla de verdad, que es lo primero que debemos hacer a partir de la fórmula que se planteó inicialmente. Después de eso construimos nuestra tabla de verdad con esta información y nuevamente tomamos pequeñas expresiones, tomamos estas expresiones como proposiciones independientes para poderlas analizar. ¿Listo? Entonces tomamos la proposición, esta proposición que voy a llamar proposición 1, en la cual vamos a tener el siguiente escenario. Como lo veíamos al principio, vamos a tener que esta es verdadera, esta va a ser falsa, teniendo en cuenta que P entonces no Q, quiere decir que a pesar de que P está ocurriendo, no está ocurriendo Q, entonces es una proposición falsa. En este caso pues vamos a tener que Q está ocurriendo, o sea la salida siempre va a ser verdadera, y en este caso pues si no ocurre esta pues no debería ocurrir esta otra, entonces eso es verdadero también. ¿Listo? En nuestra doble implicación vamos a tener que vamos a tener un escenario verdadero aquí por este lado, ya que se están cumpliendo las dos. Como aquí no se cumple Q, entonces este escenario es falso. Como tampoco se está cumpliendo P, el escenario es falso.
y como ninguna de las dos se cumple, o sea, no P, entonces no Q, entonces vamos a tener que esto es verdadero, ¿listo? ¿Y qué vamos a tener acá? Como aquí lo que va a suceder es que o ocurre una, ocurre las dos, o ocurre, pues puede ocurrir la otra. Lo que no puede pasar es que no ocurra ninguna de las dos, entonces vamos a tener el siguiente escenario. Aquí ocurren las dos, nuestra proposición y nuestra proposición 2 ocurren, ¿cierto? Entonces vamos a tener un escenario verdadero. En la segunda instancia vamos a tener que ninguna de las dos ocurre, por la cual no se cumple la proposición de disyunción, por lo cual es una proposición falsa. En el tercer caso vamos a tener que nuestra proposición 1 se cumple, nuestra proposición 2 no se cumple, pero pues lo importante es que se cumplan cualquiera de las dos, entonces es verdadero. Y en este caso ambas son verdaderas en nuestra última instancia, por lo cual nuestra proposición compuesta total va a ser verdadera también. ¿Listo? Para finalizar nuestro video vamos a revisar nuestro ejercicio número 5 que nos solicita construir la tabla de verdad para la expresión P entonces Q o Q negado y R. ¿Sí? Recuerden que este símbolo también representa una negación. Digamos, se puede representar así o se puede representar bajo el símbolo que está, igual sigue siendo una negación. Entonces esto para que lo tengan en cuenta porque es muy probable que ustedes encuentren ejercicios donde utilicen un símbolo o el otro, pero pues pueden utilizar cualquiera sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos verificar cuántas variables tenemos en este momento para definir el número de filas que tenemos, ¿no? En este caso tenemos P, Q y R, o sea que tenemos 3 variables y esto nos va a dar 8 filas, ¿cierto? Entonces estas 8 filas pues nos van a permitir construir nuestra tabla de verdad. ¿Y qué hacemos? Lo que yo les comento y que sugiero, digamos, que se haga así siempre, es que tratemos de dividir nuestra proposición compuesta en pequeñas proposiciones, de manera que se puedan analizar de forma independiente. ¿Listo? ¿Qué tenemos en nuestra primer columna para resolver? Entonces tenemos que Q es una Q negada. Recuerden que este símbolo pues también se puede utilizar, como les comentaba arriba. Entonces vamos a tener el mismo escenario, ¿no? Si Q es verdadera, entonces en nuestra negación vamos a tener que Q es falsa. Si Q es falso, vamos a tener un escenario verdadero y pues así en el resto de casillas. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que P entonces Q, ¿cierto? Entonces la única forma en que esta proposición fuera falsa, lo que recordamos, es que P y entonces no Q, ¿sí? O sea que Q sea negada, o sea que sea falsa. Entonces básicamente aquí que vamos a tener que en el resto de escenarios vamos a tener un escenario verdadero y en este segundo escenario tenemos que P entonces no Q, quiere decir que esta proposición es falsa, ¿cierto? Vamos a tener que Q ocurre a pesar de que P no ocurra, entonces vamos a tener un escenario verdadero y en el caso de que ninguna de las dos ocurra, no P entonces no Q, vamos a tener un escenario verdadero. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos que Q negado y R. Recuerden que para la conjunción van a tener que ocurrir ambas proposiciones en un escenario determinado. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra primera instancia, ¿ocurren ambas? No, solamente ocurre R, pero F no está ocurriendo. Entonces vamos a tener que esto es falso. En la segunda instancia vamos a tener que ninguna de las dos ocurre, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener también falso, ¿cierto? En el siguiente escenario vamos a tener que ambas ocurren, o sea, ambas son verdaderas, por lo tanto esta proposición es verdadera. En la siguiente vamos a tener que R es falso y nuestra Q negado es verdadero. Entonces, como no se cumplen las dos, también va a ser un escenario falso. R verdadero y Q negada es falso, entonces esto es falso. Ambas son falsas, entonces quiere decir que esta proposición no se cumple. En este caso ambas son verdaderas, tanto R como Q negado, entonces esto es verdadero. Y en nuestra instancia final vamos a tener que R se cumple, R no se cumple y Q sí se cumple, ¿listo? Entonces vamos a tener una proposición falsa porque no se cumplen las dos, ¿listo? ¿Qué va a pasar acá? Aquí vamos a tener una disyunción donde sabemos que puede ocurrir una o puede ocurrir la otra o pueden ocurrir ambas, ¿listo? Entonces vamos a empezar a revisar. La única instancia en la que vamos a tener
una situación falsa, donde nuestra proposición sea falsa, es cuando ninguna de las dos ocurra. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Voy a llamar a esta mi proposición 1 y esta mi proposición 2. Entonces vamos a tener que la proposición 1 se cumple, pero la proposición 2 no. Quiere decir que esto es verdadero porque se cumple al menos una de las dos, ¿cierto? En la segunda instancia pasa lo mismo. En la tercera instancia pasa que se cumple la 2 pero no la 1, entonces también lo importante es que se cumpla cualquiera de las dos. Y en esta instancia vamos a tener que no se cumple ninguna, ¿no? Ni la proposición 1 ni la proposición 2, por lo cual nuestra proposición compuesta total va a ser falsa. Listo, en el siguiente escenario vamos a tener que se cumple por lo menos una de las dos, entonces es verdadero. Aquí también se cumple una de las dos, es verdadero. Aquí se cumplen las dos, entonces es verdadero. Y en la última también se cumple alguna de las dos, con lo cual nos da esta nuestra tabla de verdad. ¿Listo? Lo importante en el análisis es, inicialmente, que ustedes identifiquen adecuadamente estos conectores, que sepan relacionar cómo se comporta cada uno de los conectores, y por eso es importante que revisen las tablas que se dejaron al principio del video, para que ustedes puedan familiarizarse con los comportamientos dentro de nuestra tabla de verdad de cada una de las proposiciones. Una vez ustedes tengan claro, va a ser mucho más fácil para ustedes desarrollar los ejercicios propuestos. ¿Listo? Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario o sugerencia, no olviden escribirme a los canales de atención específicos. Si tienen alguna duda sobre el video, pues también me pueden comentar, ya sea vía correo, vía WhatsApp, vía Teams, bueno, pues por los canales autorizados previamente. Espero el video sea de mucho provecho para ustedes y pues estoy a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Les agradezco mucho por su atención.